grupos básicos de canales iónicos y explicar cómo se relacionan con los potenciales de acción y con los potenciales graduados. Las señales eléctricas en las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí mediante dos tipos de señales eléctricas. La primera es los potenciales graduados. Se va a utilizar solo cuando las comunicaciones son a corta distancia. Y los potenciales de acción permiten la comunicación con lugares cercanos y lejanos dentro del cuerpo. Entonces vamos a tener estas dos formas de comunicación de las neuronas, con potenciales graduados y potenciales de acción. Potenciales graduados para comunicarse a corta distancia, potenciales de acción para comunicarse con lugares cercanos y lejanos dentro del cuerpo. El potencial de acción que se da en una fibra muscular se llama potencial de acción muscular. Y el potencial de acción que se produce en una neurona se va a conocer como potencial de acción nervioso o impulso nervioso. La generación de potenciales graduados y de potenciales de acción depende de dos características fundamentales de la membrana plasmática excitable. La primera característica es de esta membrana la existencia de un potencial de membrana en reposo y la presencia de tipos específicos de canales. El potencial de la membrana. Como en todas las células del organismo, la membrana plasmática de las células excitables presenta un potencial de membrana. Todas las células excitables van a tener este potencial de membrana, la cual es una diferencia del potencial eléctrico, es decir, del voltaje a través de la membrana. Entonces, las células excitables, este potencial eléctrico o el voltaje se va a llamar potencial de la membrana en reposo. Quizá para que recordemos un poquito cómo es el potencial de una membrana. Si ustedes observan en esta figura, observamos la bicapa lipídica, las dos capitas de lípido de una célula. Este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular o el citoplasma y aquí la membrana plasmática. Bien, entonces, ¿cómo es que esta célula pues tiene un potencial eléctrico? Porque va a tener ciertos iones en el líquido extracelular que le van a dar una polaridad a la célula, a la superficie de la membrana plasmática. En este caso, se observa pues en el líquido extracelular que las cargas son positivas. Y vamos a observar en el líquido intracelular que la carga eléctrica de la célula, su potencial eléctrico es negativo. Más adelante voy a explicar quién le da lo positivo y lo negativo a ambos lados de la membrana celular. Entonces, pues, este potencial es el potencial de membrana. Ahora, para que los potenciales graduados y los potenciales de acción se produzcan, se necesita pues la presencia de canales iónicos. Entonces vamos a observar que en esta membrana celular van a haber canales iónicos. Y los canales iónicos son las proteínas que van a estar en la bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica tiene estas proteínas. Estas proteínas van a servir de canales para que entren y salgan sustancias. Si ustedes observan, estas que están de color verde nos está indicando que estos canales tienen las puertas abiertas para que salga el potasio del líquido intracelular al extracelular. Aquí tenemos dos compuertas de potasio. Esta nos está indicando que en esta membrana celular, en las células excitables, vamos a tener también canales iónicos para el sodio, que van a permitir la entrada del sodio hacia el líquido intracelular. También canales para que los iones de potasio puedan entrar al líquido intracelular.
Y más adelante vamos a ver estas otras estructuras que tienen un nombre específico que van a ayudar a mantener el potencial de membrana en reposo. Entonces estamos observando que para que se den los potenciales graduados y para que se den los potenciales de acción, va a ser necesario que esta célula excitable tenga canales. Y esto es lo que vamos a entender por canales. Y también que es necesario para la propagación de esos potenciales que la célula tenga un potencial de membrana, es decir, un voltaje, que ella esté cargada para que pueda desarrollar o responder a un estímulo específico. Vamos a ver cómo funcionan los canales iónicos. Cuando los canales iónicos están abiertos, permite el paso de iones específicos a través de las membranas plasmáticas, los cuales van a seguir su gradiente electroquímico, es decir, la diferencia de concentración de las sustancias químicas sumado a la diferencia de cargas eléctricas. Aquí estamos viendo la membrana celular con sus proteínas y su bicapa lipídica. Nos interesan en este momento las proteínas que nos van a servir de canales iónicos. Entonces nos está diciendo que hay proteínas específicas para cada ion para que les sirvan de canal. Y cuando ellos están abiertas, estas van a fluir, estos iones, a favor del gradiente electroquímico. ¿Qué quiere decir eso? Que las sustancias van a pasar donde están más concentradas a donde hay menos concentración, lo que significa una difusión facilitada en este caso porque estamos utilizando una proteína. Si contamos la cantidad de iones en el interior de la célula, hay 3 y en el exterior, en este caso, hay 8 iones. Quiere decir que van a pasar de donde hayan más iones a donde hayan menos y siguiendo su gradiente eléctrico de donde está positivo hacia donde está negativo en este caso. Si suponemos que estos iones son de sodio, esperamos que esta célula esté cargada positivamente en el exterior y negativamente en el interior. Entonces, este ion sodio va a seguir su gradiente eléctrico buscando hacia donde sea un espacio negativo, hacia esa zona se va a mover, es decir, hacia esa zona va a fluir. Los canales, estos se abren y se cierran por la presencia de compuerta. Tienen compuertas, es decir, que no funcionan así nomás que van a estar abiertos, no tienen una compuerta. Esta compuerta es una parte de la proteína del canal que va a poder cerrar el poro, hacerlo a un lado y abrirse. Y se va a abrir pues para que pueda pasar la sustancia específica que se requiere de acuerdo al estímulo que haya recibido esa célula. Las señales eléctricas que producen las neuronas y las fibras musculares va a depender de 4 tipos de canales que tienen estas membranas excitables. Es decir que vamos a hablar nosotros de 4 tipos de canales iónicos que están permitiendo la generación o la generación y propagación de potenciales de acción para que las células puedan comunicarse a larga distancia y de potenciales graduados para que la célula pueda tener una comunicación a corta distancia. Es importante que este esquema lo aprovechemos para recordar otras situaciones. Ya estudiaron en el módulo 1 lo del transporte pasivo y lo del transporte activo. Vamos a trabajar en este caso explicando lo que va a ser el transporte pasivo, donde van las sustancias de mayor concentración hacia las de menor concentración. Y lo que utilizan no es energía de ATP en forma directa, sino que a través de la energía cinética, es decir, producto del choque que van a tener entre una molécula y otra. En este caso, vamos a utilizar transporte activo cuando las sustancias que querramos movilizar vayan de una zona de menor concentración
hacia otra de mayor concentración, como va a ser el caso del funcionamiento de las bombas ATP-ASA que vamos a estudiar más adelante, pero siempre en esta misma clase. Iónicos. Voy a explicar uno a uno los tipos de canales iónicos. Canales pasivos. Vamos a tener este ejemplo de canal pasivo cerrado, canal pasivo abierto. Si usted compara esta estructura, mira las puertas cerradas y aquí está abierto, aquí está saliendo sustancia y aquí ninguna, ¿verdad? Entonces, estos canales pasivos, sus compuertas se alternan al azar entre posiciones abiertas, cerradas como esta y abiertas como esta. En este ejemplo estamos viendo que el ion potasio ha salido y sale de una forma pasiva a favor de su gradiente de concentración. En el caso de los canales dependientes del ligando, como es este ejemplo, este canal se va a abrir o se va a cerrar en respuesta a estímulos de ligandos químicos específicos. Por ejemplo, si ha llegado a unirse al canal un neurotransmisor o una hormona o un ion especial, ¿verdad? Pero en este caso lo más frecuente es que se una un neurotransmisor o una hormona. Por ejemplo, acá tenemos la acetilcolina. Este es el estímulo, ¿verdad? El canal dependiente del ligando. De acuerdo a este estímulo, este canal se va a abrir o se va a cerrar. Y muchas veces, pues, la misma proteína abre el canal y permite la entrada, por ejemplo, de iones de sodio. Entonces van a entrar los iones de sodio directamente por el canal y van a dar una respuesta específica, que es la que vamos a explicar ya más adelante con ejemplos concretos cuando estemos estudiando el sistema nervioso autónomo. También puede venir acá una sustancia química como una hormona u otro neurotransmisor y va a activar a este canal para que mande el mensaje a otra proteína como segundo mensajero, para que sea de esta forma la proteína de segundo mensajero la que dé el inicio de apertura de este canal. Entonces, la diferencia de este canal pasivo con este canal dependiente de voltaje, que en este canal pasivo pues van a entrar y salir iones en respuesta a favor de su gradiente de concentración. Y los canales dependientes del ligando, ellos se van a abrir o cerrar de acuerdo pues al estímulo que hayan recibido y si va a llegar un neurotransmisor o va a llegar una hormona para estimularlo. Entonces, dependiendo la hormona, el neurotransmisor que llegue, así le va a dar la indicación que abre o que cierre las compuertas de activación. El tercer tipo de canal se llama canales accionados mecánicamente. Son estos que están viendo acá. Si observa este dibujo y lo compara con este otro, este está cerradito y este está abierto. Vamos a ver cómo es que se abren. Estos canales, los canales por accionados mecánicamente, se abren o se cierran tras una estimulación mecánica que puede tomar forma de una vibración, por ejemplo las ondas sonoras. También puede ser por los cambios en la presión, cuando alguien le rozó la piel o cuando se le toca su cabello, pues ese tocamiento es otro estímulo que puede abrir o cerrar las compuertas. También van a responder estos canales como respuesta a un estiramiento de un tejido. Entonces, la fuerza ejercida distorsionada, la posición de reposo del canal, abre esta compuerta. Entonces vamos a ver nosotros que es importante que nosotros entendamos que los órganos internos, por ejemplo, el estómago, es un órgano hueco que puede responder a este tipo de canal
accionado mecánicamente. Cuando hemos comido bastante, los receptores del estiramiento van a dar información que ya está lleno el estómago y que ya no quiere más. Entonces va a venir una estimulación a través del sistema nervioso entérico y va a ayudar pues a que estos canales permitan la apertura o el cierre de ella para dar una respuesta específica. Esto lo vamos a aplicar exactamente cuando ya estemos viendo el sistema nervioso autónomo. Y el último tipo de canal es el canal dependiente del voltaje. Este canal se abre en respuesta a los cambios del potencial de membrana. Este de acá. Entonces, este voltaje, pues, su compuerta de acuerdo a cómo esté el voltaje. Por eso es que acá estamos observando que un voltaje de menos 70 milivoltios, que es el que tiene la membrana en reposo, observamos que el canal tiene una puerta cerrada, una compuerta cerrada. Pero si el voltaje ha cambiado de menos 70 a menos 50, aquí hay una apertura de la compuerta para que el, el potasio pueda salir y de esta manera va a cambiar el voltaje de la célula. Entonces, los canales dependientes del voltaje van a depender su apertura o su cierre del voltaje, en este caso que tiene medido en milivoltios, de este voltaje que tenga la célula en su líquido intracelular, así ella va a responder a la apertura o al cierre de canales de acuerdo al estímulo pues que ella reciba. Bueno, muchísimas gracias por su atención y le dejo ahí la bibliografía para que pueda ampliar sus conocimientos.